Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo del estudio 19 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Santiago, ya te dije que estamos por Santiago Televisión, bueno, Radio USACH 94.5 FM y por, bueno, todas las señales por ahí, por Zapping, por Mundo Pacífico, en Spotify, en YouTube, bueno, donde se te ocurra encontrarnos, repeticiones los fines de semana también. Tengo una pregunta para empezar estimulando acá, la cabecita. ¿Qué es eso de tener modales? ¿Qué es un modal? ¿Qué significa tener buenos modales? Y ahí está la música que le ponen siempre a alguien cuando explica algo de nivel culto y que parece ser latero. Espero que esto no sea latero para ustedes, porque cuando alguien te dice que mal educado, pusiste los codos en la mesa. Acabo de cachar, don José, que está a cargo del sonido de esto, que claro, es como la música de los modales. Sí, ahora lo entendí, música de modales. Perfecto. Claro, te dicen, qué mal, pusiste los codos en la mesa, qué mal educado. Pareciera, según yo, cuando alguien te dice eso, que no está entendiendo bien lo que son los modales. Porque buenos modales no es lo mismo que ser educado, necesariamente. En Chile, muchas generaciones se criaron conociendo un libro que se llamaba El Manual de Carreño. Seguro te suena, quizás si eres muy joven no te suena, pero estoy seguro que gran parte de la gente que lo escucha al menos le suena. Yo ni lo he leído, pero lo tengo ahí como sé que existe. Para muchos y muchas es como la Biblia de la cortesía. Manuel Antonio Carreño escribió ese libro en 1853 y pese a que el autor no es chileno, el libro moldeó los modales de los chilenos. Portarse bien, desde cómo sentarse hasta cómo hablar. Pero lo que Carreño considera buenos modales no es universal. En Japón, por ejemplo, sorbetear la sopa es una muestra de respeto al cocinero, pero acá en Chile es como eso no se hace. O al revés, países árabes donde mostrar la suela del zapato es ofensivo y acá hacer eso da igual. Estudios antropológicos han demostrado que los códigos de cortesía varían radicalmente entre culturas, pero todos cumplen la misma función: crear una forma predecible de interactuar que reduzca la fricción social. O sea, comportarnos más o menos como en un promedio de comportamiento para que la gente no le llame tanto la atención lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener modales y ser educado? Bueno, los modales son formas, rituales, protocolos. Puedes conocer todos los tenedores que se usan en una cena formal y seguir siendo un grosero o una grosera. Pero ser educado es tener consideración genuina por otros. Es posible ser educado sin conocer las reglas del protocolo, así como también es posible tener buenos modales siendo un, comillas, mal educado. Y se siguen inventando nuevos modales. Con las redes sociales hemos creado nuevos códigos de cortesía, no dejar en visto, no hacer spoilers con las películas, qué sé yo. Los modales se van transformando y así uno podría imaginarse modales del futuro que parezcan ridículos. El tema es que, y sí, puede que sean ridículos, pero incluso los de hoy son ridículos también si lo pensamos bien. Pero ojo, también son necesarios. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos estos estoy con un poco la lengua trabada porque es día lunes y no hice mi precalentamiento antes de empezar a hablar, ¿no? Estos son tus 15 segundos de fama. La idea es leerte. Tenemos nuestras redes sociales. Tú mira, el código que está ahí abajo a la derecha lo escaneas con tu celular como si fuera la carta de un restaurante y te vas a nuestros contenidos, como por ejemplo, son preguntas, puras preguntas curiosas e invitamos a un experto para que nos resuelva la pregunta curiosa. Por ejemplo, ¿la luna tiene un lado oscuro? Como la canción de Pink Floyd, o el álbum en realidad, que se llama The Dark Side of the Moon. ¿Existe el lado oscuro de la luna? Ya te voy a dar, porque las otras quiero que las vayas a buscar también, porque si te doy todas las respuestas aquí, no vas a ver nuestras redes sociales. Pero invitamos a la astrónoma y nos dice que no hay un lado oscuro en el sentido de ausencia de luz, porque el lado que nosotros no vemos de la luna, o por decirlo de otra forma, todos los lados de la luna están en distintos momentos iluminados. Lo que sí podemos decir es que hay un lado de la luna que no vemos, porque la cara de la luna que da hacia la Tierra es siempre la misma. Entonces de ahí puede venir como esta metáfora, ¿no? De que el otro lado es el lado oscuro porque no lo vemos, pero cuando está oscuro el lado que nosotros vemos, por ejemplo, al otro lado le está llegando el sol igual. Entonces no existe un lado oscuro de la luna. Bueno, la lava es lo más peligroso en una erupción del volcán. Invitamos a un experto en volcanes. Tu salud mental puede afectar cómo hablas. Invitamos a un experto en salud mental.
La guerra es necesaria. Invitamos a un filósofo de la guerra a hablar sobre la guerra. Eso y tantos más. La última que subimos es la siguiente, tiene que ver con la pena. ¿Se puede morir de pena? Y hablamos con un psicólogo, el director de la Fundación Muerte, de hecho que van a tener un encuentro en noviembre súper interesante, a ver qué es lo que nos decían los comentarios, porque lo que nos decía nuestro entrevistado es que la pena puede derivar en patologías que te terminen matando. Eso está comprobado. Aparecen de repente cánceres porque la pena baja nuestras defensas. Y él nos contaba, de hecho, qué es lo que pasa cuando, o cómo se definió la muerte por estándares modernos hoy en día, cómo la entendemos, cuando se apaga el cerebro, por decirlo así, ¿no? Cuando la actividad cerebral deja de funcionar. Pero él también nos decía, vamos a ver los comentarios al tiro, que él se define como putrefaccionista. Es decir, a él le parece que es interesante pensar, ya que en nuestro cuerpo también hay neuronas en todos lados, tenemos neuronas en la nariz, en distintas partes, que cuando el cerebro deja de funcionar, todos los virus, bacterias y hongos que nos componen las células que están en otras partes de nuestro cuerpo siguen funcionando. Entonces él se llamaba putrefaccionista, que quizá ahí no hay una experiencia consciente, pero sí cree que hay una experiencia. Y la gente, de hecho, le gustó eso. Mira los comentarios, alguien dice, qué bacán eso del putrefaccionismo, o algo así. Adhiero caleta. Leyenda de Chile, dice otra persona, la Añañuca, quien murió de pena. No la conocía la leyenda de la Añañuca, de hecho tuve que googlearla, que bueno, me gusta cuando nos comentan y nos aportan nueva información a lo que ya estamos poniendo. Interesantísima la conversación de la muerte, nos pone otra persona. Y por último, alguien nos pone acá, a propósito de esto del putrefaccionismo, ¿no? Que es una propuesta como, por supuesto acá no hay verdades, nunca vamos a poder comprobar que a ciencia cierta, pero la manera en la que nuestro invitado ve la muerte, que es como más bien un putrefaccionismo, es decir, que no se apaga todo y nos vamos a negro solo porque la conciencia desaparece. Alguien acá comenta en esa línea, somos un universo dentro de nuestro universo. Siempre lo había pensado, pero jamás lo había oído de otra persona, me parece fantástico. Imagina la cantidad de vida que queda en nuestro organismo después de la muerte. La pérdida de nuestro sistema inmune permite la colonización de todos esos microorganismos que nos han acompañado durante toda la existencia biológica. Claro, muchos dicen que la muerte es el inicio de más vida, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y así funciona la comida, también piensa en el compost. La putrefacción de un alimento hace que la vida de otro pueda existir. ¿Seguimos con más? ¿Te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre el Parkinson. ¿De qué se trata el Parkinson? ¿Qué iniciativas se están desarrollando para que en nuestro país podamos abordarla de mejor manera? Más profesionales, más investigación, qué sé yo. Lo vamos a comentar con Pedro Chaná, investigador del SEDENA, también profe acá en la USACH. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, Pedro, el Parkinson lo asociamos al tiro a movimientos involuntarios de manos. ¿Cómo definirías tú el Parkinson? ¿Son solo movimientos? ¿Hay algo más? ¿Cómo aparece? Hagamos como ese contexto. Mira, estrictamente para el diagnóstico, que es la parte que la mayoría de las personas sí se asocia a la presencia del lentecimiento, ¿no es cierto?, rigidez y eventualmente temblor, en distintas combinaciones. Ya. Sin embargo, es un proceso neurodegenerativo. Yo adhiero a lo que estabas mencionando anteriormente, de que la muerte no es un evento, sino que es un proceso. Y en biología todo esto suele ser así. Y la neurodegeneración es un proceso que parte mucho antes que los síntomas específicos por los cuales nosotros hacemos diagnóstico. Y de hecho hay expresiones previas. Por ejemplo, pérdida del olfato, por ejemplo, trastornos que se llaman conductuales del sueño REM, que son que estas pesadillas actuadas, digamos, pero que no constituyen elementos fundamentales para hacer un diagnóstico, pero con el tiempo, digamos, un porcentaje de las personas que presentan esto van a desarrollar este proceso de la enfermedad. Y obviamente que cuando ya aparecen los síntomas, no se mantiene ahí, sino que es un proceso que sigue avanzando en el tiempo, comprometiendo más sistemas y dando más síntomas. ¿Y cuándo uno puede hacer un diagnóstico certero del Parkinson? Por ejemplo, tú decías, puede aparecer pérdida del olfato, pero no solo por eso vamos a decir que es Parkinson. No. Trastorno del sueño, no solo por eso. ¿Cuántas cuestiones se tienen que cruzar para que uno diga, acá hay Parkinson? ¿O alguna imagen cerebral que nos revele eso? Mira, por ejemplo, has mencionado algo que es muy característico, el olfato, ¿no es cierto? El olfato 7% de la población habitual la pierde. ¿Ya? Y no todos van a tener Parkinson. Bueno, con el COVID muchos les pasó también y no venía de esos Parkinson. Claro. Por ejemplo, la persona que trabaja en una bencinera, el hecho de estar sometido, o la persona que fuma, ya no yendo a trabajo, a cosas laborales, sino que la persona que fuma también pierde el olfato. Ya. La verdad es que estos síntomas premonitorios que se llaman, no constituyen, pueden, si uno los suma con otros, pueden
servir para anticiparse el diagnóstico. Pero el diagnóstico en este momento está establecido en el fondo en el punto que empieza a aparecer temblor, rigidez y lentitud. Ya. Y sí hay marcadores biológicos. Uno de los marcadores biológicos que nosotros usamos... Con marcador biológico te refieres, por ejemplo, a esto que yo te decía de una imagen cerebral que nos muestre a Exactamente. ciencia cierta, por decirlo así. Exactamente. Este marcador, por ejemplo, es el PET, que es se le entrega un marcador radioactivo, ¿no es cierto?, que se inyecta y se va a pegar en las células dopaminérgicas. Ya. Y esas células son las que se disminuyen en el proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Parkinson. Oye, todos asociamos la dopamina a placer. Sí. ¿Hay algo relacionado si es que las células dopaminérgicas están afectadas con el placer en el Parkinson? No sé, una duda que me apareció nomás. No, sí, es muy atingente. La dopamina está distribuida difusamente en el cuerpo, no solamente en el cerebro, sino que también a nivel periférico. A nivel periférico tiene una función de control de presión, ¿ya? O sea, ahora nada que ver. Y a nivel cerebral, efectivamente, estos son los que se llaman monaminas, tienen también múltiples funciones y hay distintos circuitos. Y hay un circuito que tiene que ver con la recompensa o el placer. Ya. Y ese es un circuito más bien frontal y que no es precisamente, o sea, se altera en la enfermedad de Parkinson con el tiempo, pero primero se altera el estriado onídrico que tiene que ver con lo motor. Se definen como 5 subcircuitos relacionados con la dopamina. Oye, y los temblores. Vayamos a eso del Parkinson, que parece ser entonces lo más importante. Me surge la siguiente duda. ¿Los temblores son constantes? Es decir, si yo estoy en reposo y tengo diagnosticado el Parkinson, ahí tú me dirás, de repente hay distintas gravedades que no hemos profundizado en aquello, pero ¿ya voy a tener un temblor constante o esto aparece cuando mi cerebro quiere mover, por ejemplo, mi mano? Más bien aparece en el reposo, ¿ya? Ahora, esto no es característico porque varía un poco de una persona a otra. Y la imagen que tenemos de esa persona temblorosa, con gran dificultad para moverse, ya está un poco pasada de moda. ¿Ah, sí? Sí. Ahora tú puedes encontrar personas que tienen una enfermedad de Parkinson totalmente activa, totalmente puestas. ¿Por qué? Porque los tratamientos ayudan a que esa persona pueda mantenerse con su rol social activo sin mayores problemas. ¿Y cómo se aborda farmacológicamente o con tratamiento, no sé? En este momento lo que estamos haciendo es un tratamiento de síntomas, no de la enfermedad. Como no de la raíz, no quiero que desaparezca. No podemos. Sí, estamos tratando, ya hay bastantes novedades que podrían apuntar a eso. En ese sentido, por ejemplo, todo el estudio genético que se está haciendo de la enfermedad está tratando de avanzar en esto, pero el tratamiento de hoy es sintomático, es de los síntomas, solamente los síntomas, y lo que tú haces es disminuir los síntomas. ¿Dolor aparece con el Parkinson? Mira, tradicionalmente se dice que no, pero sí. Ya. Y eso te lo voy a decir, hay múltiples causas, pero la enfermedad tiende a la inmovilidad, y si tú te fijas, esencialmente somos móviles, nos estamos moviendo todo el tiempo. Cuando algo deja de moverse, rápidamente aparecen artrosis, artritis, problemas tendíneos que producen dolor. Esa es una fuente de dolor. Hay otras fuentes de dolores también que pueden aparecer en la enfermedad, pero no es el síntoma principal. Ya. Oye, Pedro, cuéntanos de una beca que ganaron, que de hecho nos podría ayudar a tener más profesionales, seguir investigando. Tú nos decías, por ejemplo, estamos ahora atacando los síntomas más que la base. Supongo que todo lo que tenga que ver con financiamiento nos puede ayudar a eventualmente poder encontrar una cura al Parkinson. Claro. ¿De qué se trata esta beca? ¿Cómo apareció? La Fundación Michael J. Fox, ustedes saben que el actor famoso. El famoso actor, cuando se enferma, él se dedica a conseguir recursos y ha conseguido muchos recursos, creo que del orden de $1.000 millones. Mucha plata. Sí, es mucho dinero. Y él, en conjunto con otras instituciones, en este caso la Fundación Safra, que es un banco, el Banco Safra, don Edmond Safra se enfermó de Parkinson y cuando muere lega una beca para mejorar la educación de Parkinson. Y esta beca consiste en pagarle a un becario, pero este becario tiene una demanda específica. Tiene la demanda de dedicarse exclusivamente a la investigación y al, estudio de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, a diferencia de las becas tradicionales, que son las que manejamos normalmente, esta beca está orientada a generar un investigador médico, lo que no es muy frecuente. Ya cuesta conseguir médicos que se dediquen a la
investigación. De manera exclusiva, además. Claro, o preferente. O digamos. preferente, claro. Claro, porque siempre tienes que mezclar clínica con investigación. Y en ese contexto es que nosotros, esto es para el 2028, la idea es generarle un proyecto de investigación. En ese sentido estamos trabajando en conjunto con Sedena, porque tenemos varias líneas de investigación que están apuntando en ese sentido. Hay una línea que trabajamos con la profesora Patricia Díaz, en contexto de biomarcadores de la enfermedad, biomarcadores sanguíneos. Que nos ayudan a su detección. Ayudan a su detección. Claro. Y claro, la idea es que este trabajo conjunto le dé un espacio a esta persona para que pueda desarrollar nuevos proyectos. Y también estamos con un proyecto de tierras raras. Ya. Está de moda ahora, uno también va ahí a buscar. La idea es buscar nuevas aplicaciones de las tierras raras. Tú sabes que son potentes antioxidantes. ¿Se puede estar relacionado con el Parkinson de alguna manera? O sea, Lo que averigüemos de las tierras raras. lo que pasa es ya. que esas son investigaciones más básicas. Ya. ¿Ya? Y en esa investigación se hacen con colaboraciones con otras universidades. El compuesto que se pretende abordar es el europio, ¿ya? Y este tiene propiedades marcadoras y propiedades también de tipo antioxidante. Ya. Pero para poder que sea un antioxidante potente tiene que transformarse en una nanomolécula para poder estabilizarlo, porque si no, lo que puede ser positivo se transforma en negativo. Oye, Pedro, y te voy a hacer una pregunta que quizás me da tramposa, porque si supiéramos la respuesta ya tendremos la solución probablemente. Pero, ¿por qué no hemos conseguido todavía la cura al Parkinson? O te la reformulo de otra manera. ¿Cuáles son las grandes interrogantes, los grandes misterios que todavía nos mantienen a una distancia de poder lograr esta cura? Mira, yo pienso lo siguiente, porque la enfermedad tiene una gran trayectoria de investigación. Ha habido muchos recursos invertidos y evidentemente todavía no sale del problema. Ya. Por un lado, un tiempo nos dedicamos a investigar el tema de los genes, pero los genes representan solo el 15% de las personas. Y en este momento está bastante avanzado que algunos genes, modificándolos, ya sea con estos oligonucleótidos sentidos, que son estos fármacos que bloquean el gen o bloquean la acción del gen, distintas alternativas, pudieran tener... Con el gen. Claro, y eso es lo que se conoce como la medicina personalizada. ¿Ya? Y en ese contexto, yo creo que lo que va a venir probablemente a ese grupo de población va a empezar a haber soluciones, pero va a ser para un pequeño grupo. Pero la gran mayoría de las personas con enfermedad de Parkinson, en el fondo, tienen muchos mecanismos por los cuales se llega a este problema. Y como son muchos los mecanismos, las acciones puntuales no suelen ser tan efectivas como en el caso de que si fuera por ejemplo, un solo gen. Es muy complejo. No es como Exacto. decir el COVID, armar una vacuna porque ya sabemos el virus y hay que sacar el puro virus. Es nomás. puro virus. Aquí tenemos una complejidad que son muchos factores distintos actuando. Entonces, ¿qué podemos optar? ¿Qué es lo que optamos? A bloquear algunos de los mecanismos, por ejemplo, como los mecanismos antioxidantes, pero también sabemos que se desencadena la apoptosis, también sabemos que se desencadenan otros fenómenos. Cierro una puerta acá, pero por acá igual me están entrando problemas. Efectivamente. En cambio, en lo genético, las puertas son más reducidas y eso tampoco es 100%. Oye, Pedro, ¿cuántas personas tienen Parkinson en Chile? Más o menos, no sé si hay una data Se estima, exacta. sí, hay una data a través del GES, ¿no es cierto? Pero no es 100% fiable, pero se estiman alrededor de 55.000. ¿Y profesionales que saben de Parkinson? Estimamos nosotros, porque el centro CETRAM, que es el Centro de Trastorno del Movimiento, ha formado ya aproximadamente 30 personas, lo que llamamos fellow, que son personas que son neurólogos y que se dedican a esto. O sea, uno podría decir que hay dos salas de clase de profesionales que saben de Parkinson hoy en día para atender a los más de 50.000 afectados. Claro, en realidad se basa más bien en los neurólogos y los subespecialistas que son solamente ven los casos más complejos. Vemos el tema de la cirugía, vemos el tema de la investigación, vemos los casos más difíciles. Ya, pero uno podría decir que faltan especialistas o estamos bien. ¿Es un problema tener la cantidad de especialistas que tenemos hoy día? ¿Sería mejor tener más? Yo diría que faltan. Ya, pero Por no un es lado, una crisis. No, sí, sin duda que el tema de las especialidades es una crisis, pero creo que más es un problema de modelo. ¿Por qué? Porque resulta que si yo pienso que esas 55.000 personas se tienen que atender por los 50, 60 especialistas que hay en trastorno del movimiento, no me dan los números, no dan.
Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esa población de médicos controle esta... Por lo tanto, necesitas un modelo en que haya un médico general o que pueda darle la atención básica y que los pacientes que tienen más problemas sean controlados por el neurólogo y los que tienen más problemas, o sea, con niveles de derivación. Ya. Si no lo hacemos así, no tenemos ninguna posibilidad de darle bienestar a nuestra población. Claro, como lo que dicen de repente los expertos en tránsito, no basta con agrandar la alameda, hay que cambiar la cuestión, no basta más médico, hay que cambiar otras cosas. Hay que cambiar el modelo y eso es muy crítico. Además que tenemos un modelo que es bastante complejo, que es dual, que es que tenemos el sistema privado por un lado y el sistema público por el otro lado. El sistema público es cerrado, por lo tanto, que pretende este sistema, pero con una lista de espera muy grande, y el sistema privado es abierto, o sea, la gente puede consultar directamente al especialista. Ya. Y en ese sentido hay un drenaje de especialistas desde el sistema público al sistema privado. Por lo tanto, este tiene gran lista de espera, le quitan los especialistas en este que no tiene lista de espera. Oye, Pedro, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo, La Pecera. esta pecera que está acá. No te asustes porque no hay que calcular, no se gana, no se pierde. De hecho, ¿de qué se trata este juego? Cada uno de estos papelitos, Pedro, tiene una frase que nosotros llamamos factos, que son frases reduccionistas, todas relacionadas con tu especialidad, que es lo que estamos hablando. El Parkinson, neurodegeneración, neurología, etc. Entonces yo voy a agarrar una de estas frases, la voy a leer ante la cámara, y si es una mentira o una creencia popular equivocada sobre el Parkinson, tú le tienes que aclarar y desarrolla en extenso por qué. Y si es que lo que digo es correcto y preciso, bueno, dice que es correcto y también desarrolla por qué y nos cuentan más sobre aquello. ¿Te parece? Perfecto. Tenemos los papelitos entonces de la pecera. Estamos conversando con Pedro Chaná, investigador Sedena, también profesor acá en la USACH. Vemos qué es lo que nos dice la pecera. El Parkinson solo aparece cuando viejo. ¿Qué dice el experto? No, eso es falso, así directamente. Lo que pasa es que es más frecuente en la vejez, porque es un proceso, todos los procesos neurodegenerativos son más frecuentes en la vejez. Pero no estamos exentos, por ejemplo, de hecho, todos los parkinsonismos más genéticos son más jóvenes, porque hay una carga genética que te hace aparecer. Y puede aparecer desde los menores de 40 años y es del orden del 5% son menores de 40 años. Wow. O sea, una persona de 30 y algo no iría contra la ciencia que tuviera Parkinson. No, para nada. Para nada. Y además hay otros factores que también son fundamentales. En Chile, por ejemplo, tenemos mucha aplicación de pesticidas. Y los pesticidas son un factor gatillante de enfermedad de Parkinson. Eso uno podría decir temporé, las personas que trabajan con cultivos, hay una mayor incidencia de aquello. O prevalencia, no sé cuál es el concepto técnico. Son los dos, son Ya. una incidencia en el tiempo y la prevalencia en un momento dado. Pero efectivamente, nosotros en Chile tenemos ese problema. De hecho, en las zonas rurales tú ves personas más jóvenes. Wow. El tema. Llamativo. ¿Y el tratamiento o el impacto, el abordaje es el mismo? Es lo mismo, porque en el fondo una vez que se ha gatillado el proceso neurodegenerativo por la vía, ya habíamos hablado que habían varias vías, Sí. sucede lo mismo. Es como un proceso de apagado del sistema. Pedro Chaná, investigador Sedena, profesor también de la USACH, muchas gracias por estar acá con nosotros en el programa. Nuestro público te da un aplauso gigante. Que esté muy bien. Gracias. Seguimos con más, ¿te parece? Estamos ahí conversando sobre el Parkinson. Tenemos otros temas por delante en All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Vamos a viajar a una época en la que se hacía frío, cooperaste nomás. ¿Cómo eran las estufas en la antigüedad? Vamos a partir, yo creo, con los fuegos abiertos, ¿no? En el suelo, desde hace más de 400.000 años. Los humanos usaban fogatas en el centro de las viviendas para cocinar y calentarse sin ningún sistema de ventilación. Yo me acuerdo de haber ido en algún momento a unas ruinas en el norte, cerca de San Pedro de Atacama, donde te mostraban, claro, cómo vivían los atacameños y cara de palo, en el living, así como que tuvieran una tele, en el medio, piedra, madera, fuego.
Ahora uno diría, qué peligroso, se me va a quemar toda la casa, pero bueno, en esa época no había otra alternativa. Braseros de cerámica o metal vinieron de alguna manera a controlar, eso sí, el peligro eventual que podría tener una fogata así al aire libre. Civilizaciones como los romanos, griegos, usaron braseros portátiles con carbón para calentar habitaciones. Y en Roma existía algo que se llamaba el hipocausto romano, un sistema subterráneo de calefacción en casas romanas que conducía aire bajo el suelo y de alguna manera lo transmitía por las paredes. Qué genios que eran los romanos. Yo creo que ni si me quedo un mes mirando el cielo llegaría a este nivel de desarrollo tecnológico. Bueno, en la Edad Intermedia aparecieron ya las chimeneas medievales. Por ahí por el siglo X, siglo XI en adelante aparecen en Europa las chimeneas, permitiendo construir hogares con fuegos más eficientes y también evacuación vertical del humo, es decir, que no se te llene la casa de humo, sino que se vaya para otra parte. Las estufas de hierro fundido aparecieron por ahí por el siglo XVI. Son los primeros diseños cerrados que conservaban mejor el calor, usados principalmente en castillos y casas nobles. Como siempre, hemos visto acá en la máquina del tiempo, ponte tú, cómo eran las vacaciones en la antigüedad, solo las tenían las élites. ¿Cómo era la educación en la antigüedad? Solo la tenían las élites. ¿Cómo eran las estufas en la antigüedad? Solo las tenían las élites. Así es como ha avanzado y de alguna manera uno podría ver que el paso del tiempo ha sido una democratización o una búsqueda de democratización continua de un montón de cuestiones. De ahí a que las desigualdades sigan existiendo, pero no podemos comparar cómo era, claro, la desigualdad hace 10.000 años atrás como hoy día. De hecho, hablando de hoy día, en la actualidad tenemos ya estufas a parafina, estufas a gas, ampliamente utilizadas en el siglo XX por su portabilidad, bajo costo, aunque con riesgos de ventilación si no se usan adecuadamente. Ojito con aquello. Estufas eléctricas que, debo decir, es mi gran enemigo de la vida, porque son tan baratas de comprar, uno por no sé cuánto costarán, 30 lucas, puedes tener una en tu pieza, pero oye, a fin de mes, ahí sí que cobran. Ese es el verdadero cobro de la estufa eléctrica, porque son populares por ser económicas, facilidad de uso, aunque pueden consumir mucha energía. En particular, si eres como yo, que la deja prendida 24/7, pésimo. Después te va a llegar 6 cifras en la boleta. Estufas de pellets también han aparecido, que son más eficientes, ya que estamos hablando de gasto eléctrico, son más eficientes, usan biomasa comprimida, menor impacto ambiental y estufas inteligentes incluso. Todo siempre termina con la introducción de alguna manera a lo digital y las estufas nos han salvado de aquello, de pasar de ser piedra, madera, fuego dentro de una casa lleno de humo. Ahora las puedes prender antes de llegar a tu casa desde el celular porque tienen acceso a Wi-Fi, tienen temporizadores, tienen termostatos, consumo energético también regulado de forma automática. De repente tú le pones, oye, no quiero consumir más de tantitos watts en el mes, te lo va calculando. Estamos en el futuro. Esa es la máquina del tiempo. ¿Te parece que sigamos con más después de esta pausa? All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más, te voy a contar un problema, podría decir uno, o no, un problema. Bueno, ahí tú sacas tus propias conclusiones, pero el tema es que la inteligencia artificial no solamente ya está, pero está en la sopa literalmente, sino que está tan en la sopa en todos lados que en Chile se podría decir que hay una fiebre por aprender inteligencia artificial, pero una fiebre en el sentido de sobredemanda, en el sentido de que la fiebre ya es un exceso, es decir, hay demasiados cursos, demasiada gente interesada, creen que todo es la papa y hay que formarse en inteligencia artificial, cuando en realidad la demanda para ese tipo de conocimientos quizás no está al nivel del interés que se está generando con este fervor por la IA. Te cuento, en solo un año las inscripciones en cursos de inteligencia artificial generativa crecieron un 334% en Chile. Es una cifra que posiciona al país en el tope, digamos, de adopción de inteligencia artificial generativa en América Latina, pero también revela algo más profundo, que hay una creciente sobredemanda por formación especializada en un campo que avanza más rápido que la capacidad de mercado educativo y laboral para absorberlo. A medida que la inteligencia artificial se está empezando entonces a integrar en múltiples sectores, desde los bancos hasta, no sé, hospitales, clínicas, están todos metiendo de alguna manera inteligencia artificial en sus trabajos. Científicos, hemos hablado acá de repente con investigadores que les ayuda, no sé, a hacer análisis de papers, cuestiones que te ahorran tiempo. Miles de trabajadores, estudiantes, profesionales están buscando entonces capacitarse a contrarreloj. Y el auge no se detiene ahí. Los cursos en ciberseguridad, por ejemplo, aumentaron un 119%. La inscripción en credenciales profesionales subió un 32%, lo que muestra una necesidad urgente de reconversión laboral. Sin embargo, todo esto ocurre en un contexto económico donde uno podría decir no estamos bullantes, volviéndonos locos con el progreso. ¿Está el país preparado para transformar este aprendizaje en desarrollo sostenible y empleo de calidad? ¿O van a ser puros cursos que van a servir ahí como chapitas en los currículum de varias personas? Además, la brecha de género sigue siendo un desafío.
solamente el 30% de las matrículas en áreas STEM corresponden a mujeres. Solamente el 30%, una alerta claramente en medio de esta transformación digital. La fiebre por aprender IA entonces en Chile no es una moda pasajera, según nos dice acá Coursera, sino un reflejo del deseo colectivo por no quedarse atrás en una carrera tecnológica global. Y el reto ahora entonces ya no es que sea accesible, porque al parecer lo está haciendo, sino que también pertinente y efectivamente transformadora. La fiebre por aprender inteligencia artificial en nuestro país. Nosotros seguimos con más All You Need Is Lab. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Oye, le dais color. Vamos a hablar sobre eso, el color. Pero en realidad enfocado en la prehistoria o la historia antigua. Ahí vamos a desarrollar cuál es el concepto exacto con nuestra invitada. ¿Cómo era el arte rupestre? Los primeros signos, indicios que vimos de eso. Lo vamos a conversar con Marcela Sepúlveda, presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología. Marcela, ¿cómo estás? Nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, Marcela, cuéntanos sobre el arte rupestre, la pintura rupestre. No sé si ahí hace primero una distinción entre estas dos cosas. ¿Hay arte rupestre que no sea pintura rupestre? Partamos así como por la definición conceptual. Bueno, el arte rupestre, la verdad, agrupa un conjunto de evidencias visuales, materiales, porque en el fondo, para que nosotros los podamos ver, hay una serie de técnicas que implican el uso de pigmento o el grabado en roca, y entonces tenemos diferentes técnicas dentro del arte rupestre para representar figuras humanas, geométricas, animales, y tenemos pintura, grabado, y también dentro del arte rupestre nosotros en arqueología englobamos lo que se llaman los geoglifos, que son expresiones monumentales que cubren las laderas o los pisos en el desierto de Atacama, por ejemplo, y que se obtienen por despeje de áreas o acumulación de piedra, y en el fondo se genera un contraste con el color del piso natural. ¿Por qué le decimos arte? Sabemos que acá hay una intención de expresión artística. Bueno, la verdad es porque que alguien podría decir sí. Era comunicación, ¿no? Sí. Bueno, es una discusión que en realidad lleva más de 100 años a saber si es que nosotros debemos llamarle arte o no. O sea, las comunidades indígenas que todavía practican estas expresiones, por ejemplo, en Sudáfrica o en Australia, no necesariamente es arte, son sueños que se expresan ahí, es comunicación. Lo que pasa es que en el fondo fue todo un debate como... No como hoy día Van Gogh dice, quiero expresarme y pintar la noche estrellada. No, claro. Y además que hay una serie de también patrones que son compartidos a nivel cultural. No hay esta expresión quizá o búsqueda intencionada estética como lo hace el arte quizás hoy día contemporáneo, pero sí de todas maneras hay una remembranza a experiencias vividas que se plasman, digamos, a través de estas expresiones de arte. Acá en Chile, ¿dónde se ha encontrado principalmente, si pudiéramos hacer como una línea de tiempo así bien al lote, ¿no? Pero lo más antiguo que se ha encontrado? La verdad es que tenemos el gran privilegio en Chile que tenemos arte rupestre desde el norte de Chile, desde el Valle de Utah, en el extremo norte, hasta Tierra del Fuego hoy día. Hay nuevos descubrimientos de los últimos 10 años que dan cuenta realmente de expresiones a lo largo de todo Chile en distintas técnicas, ¿no? Uno lo asocia más al norte, me da la idea. Como, y no, yo creo como los que... geoglifos. Exacto, pero en realidad muchas investigaciones han podido y contribuido a sistematizar que hay presencia de estas expresiones en casi todas las regiones de Chile, en el tierra adentro, el interior, cercano a áreas cordilleranas, pero también en la costa. Entonces la verdad es que hay una riqueza que todavía se está revelando, hay nuevas publicaciones que dan cuenta de estas expresiones en distintas regiones, y la verdad es que hay muy pocas dataciones directas sobre el arte rupestre en Chile. Y hasta ahora lo remontamos más o menos a 3000 a.C. con algunas dataciones. Hay otras regiones que por atribución o asignación relativa, en el fondo por contexto o comparación con otras expresiones iconográficas que sí tienen datación, por ejemplo en cestería o en cerámica u otro, que dan cuenta que podríamos tener un arte un poquito más antiguo. Pero la verdad es que no hemos logrado datar directamente todo el arte en Chile. ¿Y cómo lograban, cuando, no sé, vemos imágenes, han aparecido acá algunas, la típica, por ejemplo, de la lanza con un animal cuadrúpedo? ¿Cómo hacían estas inscripciones? ¿Era pintura como lo conocemos hoy día? ¿Era raspar la piedra? ¿Una mezcla de las dos? Porque si lo estamos viendo hoy día, y eso fue hecho hace miles de años, chuta, debe haber sido algo bien resistente que se quedó ahí pegado, por decirlo así. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos es si había realmente una intención de que esto permaneciera. Perdurara. Exacto. Pero la verdad es que
hubiera o no esa intención, lo cierto es que a nosotros... Como esa, por ejemplo. Claro, ha permanecido durante miles de años y tenemos técnicas que en realidad a veces son pintura, o sea, se utiliza un tipo de mineral, ocre o manganeso u otro que se muele, se mezcla con aglutinante, agua, arcillas, en el fondo depende de la cantidad de pigmento. Hay todo un tema con las recetas, con cuánta pintura necesito, el tamaño de lo que quiero representar. Hay figuras que son muy chiquititas, de algunos centímetros, y otras que son bastante monumentales. Hay técnicas de grabado y entonces necesito una roca que sea a lo mejor más dura de la que voy a utilizar para poder tallar o grabar, digamos, la roca, el soporte. Y hay como Taira, que es un sitio excepcional en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, que sí, tiene estas técnicas mezcladas, ¿no?, de pintura y grabado. Y del norte al sur, tú dijiste que en el sur también se han encontrado incluso esta Tierra del Fuego. El arte rupestre, si yo te mostrara una foto del norte y del sur, ¿se ve parecido? ¿Son distintas las expresiones? No, son distintas. La verdad es que eso es interesante, que en el fondo cada tradición cultural, cada ser humano plasma, en el fondo, cosas que tienen que ver con su entorno, con su experiencia cotidiana. Entonces, en el norte de Chile, donde hoy día se conoce más y hay evidentemente una mayor concentración aparente, ¿no? Evidentemente el mundo, por ejemplo, del camello en tierras interiores es el animal que más se representa, pero hay felinos, hay aves, otros. En el sur el arte tiende a ser mucho más geométrico, hay manos, que es una característica, digamos, del arte de Patagonia, no solo de Chile, sino también de Argentina, y hay motivos punteados, lineales, cosas muy simétricas que siguen patrones específicos. Y en la costa pacífico, al norte de Chile, en la región de Taltal, por ejemplo, está el sitio del Médano, está el sitio de Iscuña, que refieren al mundo marino. Y ahí tenemos mamíferos marinos, cetáceos, tortugas, peces. Entonces, finalmente, cada comunidad va a plasmar en el fondo lo que es su imaginario, pero también su imaginario real. O sea, en el fondo, una relación que se construye con este mundo, con este entorno que los rodea. Oye, quería hablar también del financiamiento de todas estas cuestiones. ¿Cómo juntamos plata o de dónde sacamos plata para enterarnos y tener la certeza de muchas de estas cosas que nos has dicho? Por ejemplo, supongo que hace 100 años no teníamos certeza de que de norte a Tierra del Fuego, por ejemplo, habían expresiones, no teníamos la certeza de dataciones, sin plata tampoco podríamos avanzar en ese camino. Tú decías, no sabemos, 3.000 años más o menos podrían ser, pero sigue avanzando. ¿De dónde se saca plata para conseguir toda esta información, todas estas verdades que nos estás diciendo? Bueno, durante muchos años, porque en el fondo la investigación sobre el arte rupestre parte hace más de 100 años. Entonces fueron proyectos autogestionados, autofinanciados, mucha gente que iba en el marco de otros proyectos, ingenieros u otros que fueron dando cuenta, digamos, de estas expresiones en distintas regiones de Chile. Literalmente del bolsillo de cada uno en esa época. Desde el año 1982 se crearon los Fondesit y la verdad es que la arqueología entra tempranamente, digamos, en ese tipo de investigación de concursos de financiamiento. Y desde ahí ha habido por oleadas, digamos, en distintas épocas, proyectos que han enfatizado el estudio e investigación sobre el arte rupestre en distintas regiones, y esto combinado con nuevos marcos teóricos, con nuevas metodologías, como tú decías, la posibilidad de hoy día poder fechar, de poder analizar, por ejemplo, el pigmento, las materias colorantes, eso es un poco el tema al que yo me dedico. La verdad es que la arqueología es una disciplina muy competitiva, entonces logramos proyectos de investigación para el estudio del arte rupestre o el arte rupestre integrado, digamos, a otras expresiones que tienen que ver con el estudio de un periodo o del patrón de asentamiento, fondo, cómo se ocupaba el espacio en un determinado periodo, etcétera. Y la verdad es que eso es lo que ha permitido hoy día tener un conocimiento mayor sobre esto. ¿Qué tan fácil es ganarse un Fondesit? ¿Y cuánta plata te da un Fondesit? ¿Aguanta, o sea, cubre la investigación completa que uno quiere? No, o sea, yo creo que eso es un problema como del financiamiento de la ciencia en general que tiene el país en estos minutos, digamos. Son proyectos que duran 3, 4 años, son máximo 57 millones al año, que la verdad no es tampoco malo si uno compara con lo que sucede en los países vecinos. Pero en arqueología se financiarán 3 proyectos, 4 proyectos al año, siendo que es una disciplina muy competitiva a nivel de cifra y de productividad. Es un área que, siendo que somos una comunidad bastante reducida todavía, pero logramos artículos de gran impacto. Y la verdad es que es así como en el fondo competimos con las mismas reglas de las otras áreas y disciplinas. Y dentro de nuestro grupo, que va con antropología social, arqueología, antropología física, etnohistoria, en el fondo, claro, hay que seguir una serie de reglas que tienen que ver con el puntaje curricular, donde se evalúan ciertas revistas. ¿Y el puntaje curricular como qué tan pertinente o respetado académicamente es lo que estás haciendo? Se evalúan los últimos 5 años de la productividad académica. Y del investigador que está postulando. Exacto. ¿No? Y uno ahí tiene que considerar
los 10 productos, en el fondo, de tu productividad, que puede ser libros, puede ser artículos, etcétera, cada ítem tiene un puntaje asignado y en el fondo la idea es tratar de llegar al máximo puntaje posible. Ya. Entonces uno rellena 10 casillas, que es lo que máximo que nos permite, y ahí en el fondo se asigna un puntaje curricular que tiene que ver evidentemente con la productividad y capacidad en el fondo de... Y la incidencia de esa productividad también, ¿o no? Exacto. Claro, si yo publico 1 millón de papers al año, pero nadie los cita, nadie los revisa. Y la verdad es que no, en nuestra área todavía no se integra esto del factor El impacto. El impacto, Ya. exacto, o el tipo de revista. Nosotros todavía estamos en las WOS, Scopus, en el fondo, donde están indexados. En producción. Exacto, pero todavía no en otros grupos sí ocurre, que se considera esto. Y en nuestro grupo también se valoran mucho más los libros, por ejemplo, Ya. que es una cosa que, Más que el paper para suelto, por nuestra decirlo. área también son bastante importantes. Oye, ¿y cuáles son, según tú, los principales problemas a los que se enfrentan al buscar financiamiento en ciencia? O lo pongo de otra manera, como para que no sea solamente quejarse. Si es que tú estuvieras a cargo de la NID, ¿cómo solucionarías esos problemas? Bueno, yo creo que hay una cosa que es cierta, es que en el fondo lo que se invierte en ciencia en general hoy día en el país es bastante limitado y si bien se ha visto un incremento, no va de la mano con el incremento y la excelencia que hoy día tiene la investigación en Chile. Y ha habido toda una discusión estos días sobre los financiamientos para los grandes centros de investigación, ¿cierto? Se postularon más de 180 proyectos, no todos logran pasar, digamos, las primeras etapas. Hay centros que tenían 10 años que no van a lograr continuidad. Entonces, pero tiene que ver en el fondo con el aparataje general hoy día de la ciencia. Lo que yo haría, bueno, uno quiere muchas cosas, pero en el fondo otra es la realidad país también y en el fondo las decisiones sabemos que son políticas muchas veces. Entonces, Ya, pero como una gran decisión que yo cambiaría. creo que primero hay ayudaría. que, sí, invertir un poco más en ciencia, vincular más las ciencias con las decisiones como de políticas públicas, que de alguna manera Que no ya digan se ha que instalado. esto sirva de algo lo que estoy haciendo, ¿no? Y vincular la ciencia también a la sociedad. O sea, yo creo que hubo una deuda durante mucho tiempo donde la ciencia, ¿cierto?, se practicaba en las universidades, en los laboratorios, etcétera, pero hoy día se exige que la ciencia esté mucho más vinculada con las comunidades. Así que ahora, de hecho, vengo llegando del desierto de Atacama, estamos con un proyecto Fondesit de Exploración, que es una nueva línea, donde estamos trabajando incluso con artistas, con gente de ¿Relacionado historia con el del arte rupestre? Exacto, y estamos tratando de explorar nuevas formas de interpretar el arte y vinculándolo a las comunidades locales que habitan el desierto de Atacama. Y la verdad es ¿Y de qué se trata que eso? ¿Cómo lo pudieron conseguir? ¿Cómo fue esa experiencia? es un proyecto de exploración, son líneas nuevas que ¿Ya? buscan justamente generar ideas como innovadoras en cómo abordar el arte rupestre. Y este fue un grupo desde el arte, digamos, que generan este proyecto y nos invitan a nosotros, gente de arqueología, a participar. Y es una idea que busca, en el fondo, varias cosas, pero en el fondo un poco mover el estudio del arte rupestre desde la arqueología hacia otras áreas disciplinares. El arte en general en Chile se estudia muy desde la visión del arte occidental y no hay una vinculación y reconocimiento y valoración finalmente de lo que son estas expresiones artísticas antiguas. Entonces hay una vinculación que se tiene que hacer desde el arte hoy día contemporáneo hacia este arte antiguo. Y lo otro es generar también formas de aproximar que permitan este diálogo entre el arte, la arqueología, pero también el saber tradicional sobre estas expresiones. Entonces, venimos llegando, se están armando también obras de teatro que tienen una cosa más inmersiva también, de poder llevar y comunicar el arte rupestre hacia otros públicos, una obra que se va a montar y se va a estrenar en octubre, noviembre acá. Bueno. Y así hemos estado trabajando también con colegios, porque en el fondo no sacamos nada con hacer ciencia, sino hacemos esta llevada hacia las comunidades, que son las que además habitan esos territorios y de alguna manera quieren conocer, otras no, y es válido que también quieran proteger sus conocimientos y quizás no abrirlo tanto. Así que es también una experiencia y diálogo que se establece y ahí es un proceso en construcción. Oye, Marcela, te habrás dado cuenta que acá tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo, La ruleta. que está acá, tranquilidad, va a salir todo bien, nadie gana, nada pierde. ¿De qué se trata la ruleta, Marcela? Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre el tema del arte rupestre. Ah, mira. Lo que hemos estado hablando, pigmentos, qué sé yo. Pueden haber algunas preguntas que nos sorprendan, de repente no tenemos respuesta para todo, pero la idea es que yo voy a decir esto a la cámara y tú respondas lo mejor posible, o si es que no sabes la respuesta, bueno, ahí salir jugando y me decís algún datito freak de la arqueología que tú conozcas. ¿Te parece que hagamos girar la ruleta? A la cuenta de 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con Marcela Sepúlveda, presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología, sobre el arte rupestre, investigaciones que se hacen al respecto y también cómo se financia todo aquello. Veamos dónde se detiene. Color azul se detiene la ruleta.
Veamos qué pregunta se corresponde con el color azul. ¿Está todo bien? Veamos que ahí el micrófono te complicado, necesitas ¿Se que me te cayó? ayudemos. ¿Está bien? ¿Está todo bien? Ya. ¿Tú nos dices? Sí, ya, perfecto. ¿Qué es lo que dice la ruleta? ¿Cuál es el color más antiguo? Responde la experta. Bueno, el color más antiguo es el color rojo. Hoy día, el año 2024, se acaba de publicar un artículo sobre las adaptaciones directas del arte más antiguo, que está en una isla en Indonesia y que tiene más de 50.000 años, que además rompe y cambia un paradigma, porque hasta ahora pensamos que el arte paleolítico europeo era el más antiguo. Entonces estamos hoy día con nuevos resultados que dan cuenta de que en realidad habían focos diferentes de este surgimiento de expresiones artísticas, y el color de esas expresiones es el color rojo. ¿Y cómo creaban el pigmento rojo? Supongo que hay muchas formas de llegar a ese pigmento, pero las más conocidas. Básicamente es un mineral de ocre, un óxido de hierro, una tierra roja, que a veces contiene más o menos arcilla, y la verdad es que son conocimientos muy específicos, porque yo siempre digo que el óxido de hierro es 80% de la composición de la corteza terrestre, pero no todo el óxido de hierro pinta. Entonces hay una selección muy específica de ciertas vetas minerales, se extrae ese pigmento, se muele, se mezcla con algún aglutinante, algo que permita pegar o que permita hacer algo más líquido, pastoso, que finalmente es lo que se va a utilizar como mezcla para poder pintar. Oye, la pregunta que vendría de cajón acá, pero yo creo que sería un poco tramposa, porque siempre se están inventando nuevos colores, sería cuál es el color más nuevo. Pero la voy a formular de otra forma. ¿Es real esto de que el azul fue siempre el más complicado como de generar un pigmento que quisiera aparecer el azul? ¿O hay otro ahí que te llame la atención, que tuvo una aparición tardía en el arte rupestre? En general, sí, es verdad que los azules y los verdes son colores muy difíciles de obtener, siendo que son bastante comunes en la naturaleza y fue algo que aparentemente fue muy deseado en el pasado, ¿no? Y se han desarrollado una serie de materiales y de hecho en la producción de los colores sintéticos el azul es uno de los que ha tenido más desarrollo también en el mundo contemporáneo. Pero nosotros la verdad es que hemos podido identificar, por ejemplo, la producción de pigmentos azules y verdes a base de minerales de cobre en el desierto de Atacama. Entonces tenemos azules muy conocidos, en el azul egipcio, por ejemplo, o el azul maya, que son expresiones antiguas de la producción de azul, que son colores sintéticos, que mezclan ciertos minerales, pero otros elementos que están calentados, etc. Pero la verdad es que hace ya bastante, como 10, 15 años que pudimos identificar que en el desierto de Atacama el mineral de cobre que se extraía en algunos casos para la producción de metales, ¿cierto? O lapidaria, incrustaciones, cuentas de collar u otro, también se molía, en algunos casos la atacamita, la malaquita, para poder obtener un polvo azul muy fino y que mezclado a ciertas arcillas y otros se utilizó como pintura. Y eso es algo que es único para las poblaciones de Atacama, del desierto de Atacama, principalmente de la cuenca alta del río Loa y también en algunos sitios del área de San Pedro de Atacama, y que es algo excepcional. Y la verdad es que hemos insistido en el vínculo, ¿no? Y el conocimiento que hay sobre el mundo mineral en estas regiones, pero también la capacidad, ¿no? de poder generar estos nuevos colores y una paleta de colores que en el desierto de Atacama nos sitúa a nivel mundial, de verdad, nada que envidiar a otros desarrollos culturales. Y es algo que nos sorprendió mucho y que nos enorgullece de alguna manera de ver que los antiguos habitantes del desierto de Atacama eran capaces de explorar y generar estos nuevos colores. Buena. Marcela Sepúlveda, presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología. Nuestro público te da un aplauso grande. Gracias. Ahí se quedan entonces con la idea para la casa. Si les gusta el azul, ya no digan azul egipcio, digan azul atacameño. para honrar de alguna manera, ¿no? Este hallazgo y así esparcer la voz también, porque siempre uno dice el azul, lo tenían los faraones, la élite. Me acabo de enterar y ojalá que tú te lo grabes en la cabeza. También acá en Chile, interesante. Seguimos con más. All You Need Is Love. Déjame que tomo agua, porque la verdad es que hablar tanto me tiene la garganta seca. Oye, hablamos hoy día de varias cosas. ¿Qué es eso de tener modales? Fue la pregunta introductoria. Por ejemplo, esto, hacer así. Eso no es tener modales. Claro, hacerlo en televisión abierta no corresponde. Pero en Japón sería un gesto de homenaje al cocinero que te preparó este vaso de agua tan exquisito. ¿Qué son los modales? Bueno, puede que a muchos les parezcan ridículos, pero son necesarios para mantener una sociedad cohesionada. ¿Quieres revivir esa reflexión? Te puedes ir a Spotify, YouTube, la repetición a los fines de semana y lo escuchas al principio de nuestro programa. Después hablábamos sobre Parkinson. Hay una beca que está haciendo que podamos tener más médicos. ¿Sabes cuántos médicos expertos en Parkinson existen acá en Chile? 30 y algo.
30 y algo, 40 aproximadamente. Es como una sala de clases. ¿Para atender a cuántas personas? Más o menos 60.000 personas en Chile tendrían Parkinson. ¿Y el Parkinson nos da solamente cuando nos ponemos viejos? También te puede aparecer cuando eres más joven, nos decía el experto acá. Antes de los 40 años incluso podría ser diagnosticado con Parkinson, pese a que nuestro conocimiento popular parece que nos lleva para otra parte. Y recién hablamos sobre el color, la arqueología y el arte rupestre, el azul atacameño, lo descubrimos hoy día. ¿Quieres revivir esas y otras conversaciones? Como siempre en nuestras redes sociales, las repeticiones los fines de semana y mañana, como siempre también a las 11 en punto, 11 de la mañana completamente en vivo por Radio USACH y Santiago Televisión. Nos encontramos, que estés bien. Chao, chao.